El cultivo del helecho. Los helechos son plantas vasculares carentes de flores, frutos y semillas. Se reproducen a través de esporas, las cuales están ubicadas en esporangios o soros presentes en el embés de las hojas. 1. Su origen. Los helechos son originarios de zonas ecuatoriales y tropicales húmedas, tropicales y subtropicales y mediterráneas. 2. Morfología. Los helechos son plantas vasculares carentes de flores, frutos y semillas. Se reproducen a través de esporas, las cuales están ubicadas en esporangios o soros presentes en el embés de las hojas. Los helechos son notables por hojas. Cada hoja presenta un pedúnculo y una lámina dividida en foliolos y pinas o, en algunas especies pueden ser enteras. Su tamaño varía desde unos pocos centímetros hasta algunos metros, dependiendo de la especie. Cuando las hojas alcanzan el momento de la reproducción, se generan los soros, cuerpos reproductores, donde están los esporangios, receptáculos de esporas. Tallo, subterráneo rizomatoso con crecimiento primario, salvo excepciones. Algunos géneros como Blesnum presentan tallo aéreo. Modo de reproducción. Numerosos géneros y especies. A diferencia de otras esporófitas, poseen tallos, hojas, raíces verdaderas y un complejo sistema vascular, a través del cual se realiza el transporte de agua, nutrientes y asimilados. 2.1. Especies más cultivadas. Adiantum radianum. Originario de Brasil. Adiantum capillus veneris, culantrillo de pozo. Nombres populares: culandrillo, culantrillo, doradillo. Se trata de plantas perennes que se reproducen mediante soros situados en el embés de los foliolos. Se caracteriza por crecimiento rápido. Tipo de suelo: pH neutro, suelo bien drenado, suelo fértil, suelo húmedo, textura arcillosa, textura franca. El culantrillo tiene hojas pinnadas con foliolos glabros, más o menos triangulares, de base cuneada y borde superior inciso y lobulado. Peciolos negros, brillantes y quebradizos. Esta especie requiere por lo general de ambiente húmedo y no soporta excesos de temperatura. Exposición: semisol, sombra luminosa. Estilos de jardín: jardín moderno, jardín silvestre, jardín tropical. Espacio del jardín: invernadero, jardín en macetas, macizo, zona de relleno. La descripción más específica de esta planta es: abonado: realizar varios abonados anuales con compost rico en materia orgánica. Multiplicación: propagación por esporas o por división de matas. Poda: realizar podas de mantenimiento o limpieza eliminando hojas y tallos marchitos. Su origen es de regiones tropicales de Uruguay, Brasil y Paraguay, América del Sur. El helecho es muy decorativo por sus pequeñas hojas triangulares y dentadas con forma de abanico. Estas hojas brotan sobre finos tallos de color negro, que contrastan con el color verde intenso del follaje. El culantrillo crece bien en zonas sombreadas y en suelos húmedos, bien drenados y ricos en materia orgánica. Es sensible al frío y al viento, pero en climas con heladas puede cultivarse como planta de interior. Asplenium nidus. Especie nativa de las selvas australianas y conocida como nido de ave. En la naturaleza, es una planta epífita que crece sobre los troncos de los árboles. Se caracteriza por crecimiento lento. Esta planta es uno de los helechos más populares por su belleza. El helecho nido de ave pertenece a la familia Aspleniaceae. Este helecho es endémica de Asia, Australia y África. El helecho nido de ave posee hojas de color verde brillante, lisas y ligeramente onduladas en los bordes. Las hojas forman una corona a manera de embudo para recolectar agua y del centro se desenrollan las nuevas hojas. Esta planta suele crecer sobre las ramas de los árboles, las cuales solo utiliza como soporte, no es parásita. Sus hojas pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud. El helecho nido de ave es de fácil cultivo. El riego del nido de ave. Debes regar 3 veces por semana durante el verano. Disminuir el riego durante el invierno a razón de un riego semanal. En caso de mantenerse dentro del hogar, puede aumentar el riego a 2 veces por semana. El helecho nido de ave requiere de una elevada humedad ambiental por lo que se recomienda pulverizar agua en las hojas con regularidad o mantener la maceta sobre un placo con guijarros húmedos. Esta especie prefiere zonas sombreadas, aunque no soporta los ambientes excesivamente secos. Es empleada como planta de interior. Abono que prefiere el nido de ave es abonar cada 15 días con fertilizante líquido diluido en el agua de riego. Y su sustrato es utilizar uno que sea de fácil drenaje. La reproducción del nido de ave.
El helecho nido de ave se reproduce por medio de esporas ubicadas en el interior de pequeños bultos denominados soros. Ahora hablaremos de la Nephrolepis exaltata. Esta planta se le conoce con el nombre de helecho espada, Nephrolepis, helecho rizado, cuyo nombre científico es Nephrolepis exaltata, familia de las Lomariopsidaceae. Para mantener este helecho bien saludable es necesario: pulveriza el follaje con frecuencia para que disfrute de humedad. En invierno, ponla en una habitación más húmeda. Riega siempre por abajo, es decir, colocando la maceta un rato sobre un plato con agua. Pero ten cuidado, si se moja el cogollo de este helecho regando, se puede pudrir. Alimenta el helecho espada de manera regular mediante un fertilizante líquido en la mitad de dosis recomendada por el fabricante. Si las hojas tienen un color marrón es por sequedad ambiental o falta de riego. Rocía con frecuencia especialmente en verano y mantén el compost húmedo. Si tiene poco color y no le has salido hojas es por falta de nutrientes, abona o cambia el compost. En caso de que el helecho espada o Nephrolepis pierda la mayoría de sus hojas, puedes cortar a ras de tierra para que rebrote. Esta planta es de crecimiento rápido. Esta especie requiere de abundante humedad relativa y de lugares luminosos y cálidos pero no de radiación solar directa. Nephrolepis cordifolia o helecho serrucho. Nephrolepis en griego significa escamas de forma riñonada y se refiere a la envoltura que recubre los esporangios. Este género reúne unas 30 especies de helechos, unos terrestres y otros epífitos, procedentes de las regiones tropicales y subtropicales, incluidos Japón y Nueva Zelanda. Las frondas del helecho rizado son largas, lanceoladas y arqueadas con una elegante caída hasta el suelo en muchos casos. En el embés tiene unos soros redondeados recubiertos de una envoltura arriñonada. El Nephrolepis exaltata es el más empleado en jardinería tanto al aire libre como en interior. Vive bien en tierra ligera con cantidad de materia orgánica. Los cambios de tiesto deben realizarse en primavera. Durante el verano abonar cada 15 días con un fertilizante mineral diluido en el agua del riego. No es propenso a enfermedades, pero hay que tener cuidado con la cantidad de agua administrada en los riegos. El exceso puede pudrirla y la escasez secarla. En interiores hay que pulverizarla de vez en cuando para mantener un grado de humedad ambiente alto. Ponerla a resguardo de las corrientes de aire y de los puntos de calor. El helecho rizado se multiplica por división de mata en primavera o por división de estolones en verano. También puede hacerse por esporas pero es muy complicado. Platycerium bifurcatum. Originario de Australia, África y América tropical. Conocido comúnmente como cuerno de alce. Los miembros de este pequeño grupo de helechos son de los más bonitos y extraordinarios de toda la familia. Son originarios de diversos países tropicales, incluyendo Asia, África y Australia. Su nombre genérico, Platycerium, proviene de los vocablos griegos que significan ancho y cuerno. Su nombre común, cuerno de alce, no necesita explicación si se observan las insólitas hojas anchas y aplanadas, iguales en apariencia a los cuernos de un alce. Tienen dos tipos de frondas muy diferentes. Se sostienen por medio de una fronda aplanada que envuelve las ramas de los árboles. Esta fronda es también la que se encarga de absorber el agua y elementos nutritivos disueltos en el árbol, para alimentar el helecho. La fronda de la base es estéril, no produce esporas, pero de su centro nacen 2 o 3 frondas grandes y aplanadas, de lóbulos profundos, que son los que le dan a la planta su peculiar aspecto. Esta especie prefiere exposición soleada con temperaturas superiores a 15 grados Celsius, tolera ambientes secos. Se suelen cultivar adheridos a troncos de forma lateral o en pequeñas cavidades a los lados de un eje, lo que resalta su valor ornamental. Cuando se las cultiva como plantas de interior, crecerán bien en una maceta, aunque lo mejor es cultivarla en un trozo de corteza o en una rama de árbol, el efecto será magnífico. Para ello, habrá que comprar un ejemplar joven, extraerlo cuidadosamente de su recipiente y envolver las raíces con musgo esfagináceo fresco. Luego, se ata un trozo de corteza, de manera tal que quede bien firme. Se puede atar con hilo de algodón fuerte. Después de un tiempo, la fronda de la base comenzará a envolver el trozo de corteza, sujetando el helecho fuertemente. Se debe colgar el Platycerium en un sitio sombrío, ya que aunque tolera algo de sol, no le sienta muy bien. Hay que procurar que la temperatura se mantenga entre 21 y 24 grados Celsius y una ubicación ventilada. La mejor forma de regar una planta que crece en un recipiente colgante es bajarla, una vez a la semana, y sumergir todo el recipiente en agua durante 15 minutos. Después, se deja que el agua sobrante se escurra y se vuelve a colgar. Cuando hace mucho calor se debe mantener una humedad elevada cercana a la planta, esto se consigue rociando con agua al ejemplar con regularidad.
La falta de agua provoca el debilitamiento y la caída de las frondas. Ante este problema hay que regar y pulverizar con mayor frecuencia la planta. Platycerium superbum. Cuernos de alce, es uno de los más decorativos. Lo es tanto, que bien podríamos pensar que se trata de una planta artificial. Pero no, nos dejemos engañar, se trata de la especie Platycerium superbum, que crece de manera natural en las selvas tropicales de Australia y que también puede hacerlo en tu casa. Tiene un gran parecido a Platycerium bifurcatum. Es un helecho epífito, que crece sobre las ramas de los árboles. Nativo de Australia, concretamente de Nueva Gales del Sur, norte de Naviac y de Queensland, cuyo nombre científico es Platycerium superbum. Se compone de frondas fértiles de entre los 75 y 160 centímetros de largo, colgantes y divididas en 4-6 veces. La parte superior tiene forma de cuña, de color verde por varios años hasta que pasa a ser marrón y con una textura parecida a la que tiene el papel. Su ritmo de crecimiento es más bien lento, algo que nos viene de perlas saber pues podremos trasplantarla cada 2-3 años, en vez de cada año como lo requieren otras especies de helechos. Su cuidado es igual al de Platycerium bifurcatum. Este tipo de helecho Lapteris cretica se utiliza mucho para decorar interiores, aunque por supuesto queda genial en los jardines siempre que no haya heladas y esté protegido del sol directo. Los helechos son plantas fantásticas que llevan en la tierra incluso desde antes de la era de los dinosaurios. Hoy día encontramos una gran variedad de géneros con sus especies, a cada cual más bonita e impresionante. Pero del que te voy a hablar a continuación es tan bonito que seguro que te enamorarás fácil de él, el Pteris. Esta especie prefiere lugares luminosos aunque tolera también zonas sombrías. Es el helecho que mejor tolera ambientes secos. Los Pteris, pertenecientes al género botánico Pteris, son helechos originarios de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Hay un total de 280 especies, entre las que se encuentran Pteris cretica, Pteris polita o Pteris prolifera. La gran mayoría de ellos tienen frondes, hojas, lineales, pero hay otras que las tienen subpalmadas. En cualquier caso, son de color verde, más claro barra más oscuro, o variegada, verde y amarillo, o verde y blanco. Suelen alcanzar una altura de unos 20 centímetros los más bajos, y hasta casi el metro los más altos. Su ritmo de crecimiento es más bien de tipo medio, lo cual quiere decir en su caso que pueden sacar una media de 3-5 frondes por año. La Pteris ensiformis. Helecho de notable esplendor, ideal para nuestras casas. Necesita una estancia similar al clima tropical de clima cálido y soleado, de suelo húmedo y ambiente húmedo durante todo el año. Posee hojas verdes con franjas centrales blancas, doblemente pinnadas. Si quieres tener un ejemplar, te recomendamos proporcionarle los siguientes cuidados: ubicación, exterior, en semisombra. Interior, en una habitación en la que entre luz natural y con alta humedad ambiental. Tierra, maceta, sustrato de cultivo universal mezclado con un 30% de perlita. Jardín, fértil, con buen drenaje. Riego, frecuente. Hay que regar cada 2 días en verano, y algo menos el resto del año. Abonado, desde primavera hasta verano con abonos ecológicos. Si está en maceta, debemos usar abonos líquidos siguiendo las indicaciones especificadas en el envase del producto. Rusticidad, no soporta el frío. Si la temperatura baja de los 0 grados tendremos que protegerlo. Rumora Diantiformis, mejor conocida como el helecho hoja de cuero. Dentro de las plantas utilizadas como verdes ornamentales, el helecho hoja de cuero, Rumora Diantiformis, es probablemente el más usado en arreglos florales. Normalmente está disponible a lo largo de todo el año y tiene una larga duración en el florero. El helecho cuero tiene hojas brillantes, de intenso color verde y consistencia firme, dura, cuyo pecíolo crece erecto. Las hojas reciben el nombre de frondas. Los tallos en realidad son rizomas escamosos, a partir de los cuales se forman las hojas, cubiertos inicialmente por escamas blancas las que se tornan cafés más adelante. La planta es compacta y frondosa, y alcanza una altura promedio entre 30 y 90 centímetros según las condiciones de cultivo. Esta especie es empleada para follaje de corte. Si bien es cierto que la rumora es muy utilizado como verde ornamental en arreglos florales, también puede ser cultivada en maceta para decorar como planta de interior e incluso utilizarse como planta de jardín. Como verde ornamental para arreglos florales su durabilidad es muy alta, pudiendo llegar hasta 2 meses en el agua. Como planta de jardín puede soportar heladas, haciéndolo ideal para zonas muy sombrías y frescas. Ahora bien, es bueno saber que los helechos tienen 3 requerimientos edafoclimáticos.
Temperatura. Los helechos requieren climas cálidos y húmedos. Por lo general, el rango de temperatura óptima para el crecimiento de estos oscila entre 15-30 grados Celsius, aunque depende de la especie. Humedad. Requieren ambientes con humedad relativa alta. Son poco tolerantes a ambientes secos. Los jardines abiertos donde el aire y el ambiente es característico de sus requerimientos suelen darse de manera espectacular. Luz. Normalmente, los helechos son plantas de lugares sombríos. No obstante, son tolerantes a ambientes luminosos, aunque nunca a exposiciones directas a la radiación solar. Sustrato. Los sustratos deben ser porosos. El porcentaje de porosidad libre óptimo para el cultivo de los helechos debe ser mayor al 20%, ligeros y húmedos. Conviene utilizar sustratos con elevada capacidad de almacenamiento de agua ya que las plantas evaporan grandes cantidades. Se recomienda que el sustrato para helechos esté neutralizado. Un buen sustrato puede estar compuesto por una proporción de mantillo y tierra de brezo, o por turba rubia, turba parda y arena. La tierra de brezo, por si no lo sabes, es un tipo de tierra que tiene ventajas considerables. En primer lugar, permite alargar los períodos de floración de las plantas hasta 10 meses gracias al calcáreo y la sílice que lo componen. La mayor virtud de la tierra de brezo es su sorprendente capacidad para calentarse rápidamente a la vez que proporciona aireación a las raíces de las plantas. Otra de sus ventajas es el carácter natural de sus componentes, ya que proviene mayormente de la descomposición de brezos, y también puede contener restos de hojas y raíces. El riego de la mayoría de los helechos se puede efectuar mediante riego por goteo. Prefieren riegos frecuentes y cortos más que prolongados y espaciados. Pues el encharcamiento conduce a asfixia radicular y a exceso de humedad y, por consiguiente, al deterioro y pudrición de raíces. Se debe tener en cuenta que Neprolepis exaltata no tolera la presencia de agua libre sobre sus frondes y que Asplenium nidus requiere mucha cantidad de agua, especialmente durante el periodo estival, pero la humedad no debe ser excesiva en la base de la planta. 4. ¿Cómo hacemos que esta hermosa planta se reproduzca? Propagación. La propagación de helechos se puede realizar mediante varias técnicas. Propagación mediante esporas. Pero lo más fácil es por separación de estolones. Un estolón es un brote lateral que nace en la base del tallo de algunas plantas. Este método de propagación se emplea en el género Neprolepis, puesto que estos emiten largos y finos estolones que poseen yemas terminales que al entrar en contacto con el suelo, emiten hijuelos. Las plantas madres se seleccionan entre las mejores y más jóvenes. Su explotación no debe prolongarse más de 2 años, al cabo de los cuales se debe renovar con plantas nuevas que pueden proceder del cultivo in vitro. Este método es el más recomendado. 5. ¿Cómo la vamos a cultivar? Técnicas de cultivo. Plantación. Las plantas deben estar separadas unos 35-45 centímetros dentro de una misma fila, evitando en todo momento el contacto entre ellas. Dicho marco varía en función del tamaño de la planta y la maceta utilizada. Trasplante. Se realiza en macetas con láminas de polietileno o sobre bandejas de invernadero, 6 a 8 meses después. Se colocan de primera, 3 plantas por maceta generalmente de 10 a 12 centímetros de diámetro. Abonado. Se deben realizar aportes de abono soluble, equilibrio 1-0 y 5-1, cada 8 días a una dosis de 0,5 gramos por litro. La relación N/K debe tenerse en cuenta debido a que un exceso de nitrógeno puede originar malformaciones, bordes lobulados. Una aportación de equilibrio 3-2-3 puede resultar adecuada. Además se pueden intercalar abonos foliares sobre todo en invierno. Como todas las plantas tenemos que cuidarlas de 6. Plagas y enfermedades. 6.1. Plagas. Cochinillas, es la plaga más habitual en los helechos. Los síntomas que aparecen son frondes escleróticos y deformados. Además, ocasionan daños indirectos al segregar melaza azucarada, en la cual se instala el hongo negrilla. Para controlar esta plaga, se puede utilizar alcohol metílico o un insecticida sistémico. Posteriormente, se deben lavar las hojas con agua jabonosa y enjuagarlas correctamente. Nematodo foliar, Apelenchoides fragariae. Las especies fitoparásitas de este género son incapaces de completar su ciclo biológico en el suelo, por lo que se encuentran en hojas, estolones, bulbos y semillas. En el helecho, completan su ciclo en los frondes. Los síntomas se manifiestan con la aparición de manchas rojizas en la base de los frondes. La dispersión del nematodo puede verse facilitada por salpicaduras de agua, contacto entre plantas, herramientas de poda, etc. Por tanto,
Para su control se deben aplicar medidas preventivas que eviten la propagación del mismo, desinfección de todo tipo de herramientas, eliminación de malas hierbas que puedan actuar como reservorio, evitar salpicaduras de agua, etc. El control químico no resulta eficiente. A medida de que se propague una plaga, la planta termina enfermándose. ¿Cómo controlar? 6.2. Enfermedades. Existe el podredumbre gris, Botrytis cinerea. Este hongo necesita tejidos heridos para afectar a la planta, así como humedad ambiental y temperatura elevada. Los síntomas pueden aparecer en hojas y peciolos, siendo fácilmente identificables en campo por su característica gris y vellosa sobre la haz de las hojas y las flores. El control de este hongo es muy importante debido a su capacidad para sobrevivir. Se debe evitar el exceso de humedad, ya sea disminuyendo la dosis y frecuencia de riego, espaciando las plantas o ventilando. También es conveniente retirar tejidos enfermos, cortándolos a ras de tallo utilizando siempre herramientas desinfectadas. Si el ataque es severo, se debe recurrir al control químico. Se recomienda alternar productos de diferentes grupos sistémicos. PYTHIUM, este hongo se transmite mediante el sustrato o agua de riego. La infección comienza a nivel de suelo y se propaga a lo largo del tronco provocando la podredumbre del tejido. Como medida preventiva se recomienda el uso de sustratos convenientemente desinfectados y evitar aguas contaminadas. Fermvirus. Afecta principalmente al género Pteris. Este virus es transmitido por áfidos y es el responsable de graves deformaciones foliares. Impatiens virus de las manchas necróticas. Impatiens necrotic spotospovirus. INSV. Afecta principalmente al género Asplenium, produciendo manchas necróticas foliares en forma de anillos. 8. Para disfrutarlas siga estas instrucciones. Es importante que cambies el macetero cada primavera. No dejes que se sequen ya que no toleran ambientes secos ni calurosos. Deben mantener estas plantas lejos de estufas y de corrientes de aire. No las pongas directamente al sol en verano. Pueden soportar hasta 3 grados Celsius siempre que estén bastante secos. En verano la temperatura ideal está entre 18 y 21 grados Celsius. Ten en cuenta que toleran lugares bastante oscuros, sin embargo, necesitan alta humedad en todo momento. Si se cultiva en interior es importante mantener un ambiente húmedo colocando el recipiente sobre una bandeja con el fondo cubierto por bolas de arcilla húmedas y vaporizando regularmente el follaje.